que en un momento ya se los voy a copiar por el chat, así lo tienen. Es el mismo sitio de Wix de todos los cursos, el que venimos pasando sistemáticamente en todas las clases. Sin más que decir, los dejo con el profe. Recuerden que no tienen que dar la asistencia por el chat. Vamos a hoy finalizar unos minutos antes del curso, pero va a haber un momento de preguntas. El chat va a permanecer abierto por si quieren hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, y también tienen la opción de levantar la mano mediante la función de Zoom y yo les habilito el micrófono. Bueno, muchísimas gracias y ya los dejo con el profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? ¿Se escucha bien? Que alguien que me ponga por el chat que se escucha bien y podemos... Perfecto, ahí Lucrecia me asiente con la cabeza. Bueno, mi nombre es Marcelo Lencina, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, soy profesor adjunto en obligaciones, en derecho de daños. También trabajamos con la doctora Silvia Tanzi, seguramente muchos de ustedes la conozcan, que es titular de Juego 51, en una materia que se llama la demanda de daños. También damos hechos y actos jurídicos. Bueno, tenemos como una versatilidad dentro de la rama del derecho privado, y recorremos, digamos, toda la carrera, porque arrancamos desde elementos de derecho civil, pasando por obligaciones, y inclusive, bueno, estamos en los últimos años acompañando a los estudiantes antes de que, como ustedes, terminen siendo abogados, ¿sí? Así que ese es mi currículum, y me convocaron a hablar de este tema, de la cuantificación del daño, porque justamente con la doctora Silvia Tanzi tenemos muchos trabajos publicados. De hecho, alguien pregunta, dice si escuchan entrecortado. Si se escucha entrecortado me dicen, ¿eh? No se escucha entrecortado, así que fíjate de tu conexión. Tenemos muchas publicaciones, hicimos muchas investigaciones en lo que tiene que ver con este tema tan complejo y que ofrece tantas dificultades. Cualquier duda que ustedes tengan, o cualquier interrogante, cualquier aporte que quieran hacer, esto no es una charla entre colegas, con lo cual vamos a nutrirlas también con el aporte de ustedes, con algo que puedan aportar o que quieran comentar. Simplemente con pedir, levantar la mano. Ahí María levantó la mano, María Aguirre. No sé si levantó o le quedó levantada la mano, pero nos piden la intervención, o me piden la intervención, y no hay ningún problema. Eh, Dice María que por momentos se corta. ¿Es así? No. ¿No? Bueno, No, Claudia, profe, yo lo estoy escuchando bien. perfecto. Bueno, entonces no. Eh, bueno, les comentaba esto de que con la doctora Tanzi trabajamos mucho el tema de la cuantificación del daño, y lo trabajamos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del judicial, ¿sí? Del momento del juez de tener que resolver un caso traído a su estudio, una sentencia, al momento de dictarla, y desde el punto de vista del abogado, ¿sí? Justamente, ¿por qué estudiamos este tema? Porque es uno de los temas más complejos de la demanda de daños o del proceso de daños. Ustedes, seguramente muchos estarán ejerciendo la profesión y otros estarán desde del otro lado del mostrador, y encontrarán que justamente esta es una de las cuestiones más complejas. Desde mi opinión, es un poco más complejo desde el punto de vista del abogado, ¿sí? El tema de establecer un quantum indemnizatorio, más allá del tema de poder probar un daño, ¿sí? Pero establecer un quantum indemnizatorio prima facie es un poco más complejo para el abogado que, por lo menos es mi opinión, que desde el punto de vista del juez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez cuenta con un respaldo que es el superior, que en un momento, frente a un planteo de alguna de las partes en que no esté de acuerdo con la sentencia, a través de la apelación, bueno, existirá la posibilidad de revisión, y alguien dirá, bueno, los rubros cuantificados fueron excesivos o no, ¿sí? Entonces, de alguna manera existe como un doble control. En cambio, para el abogado, ustedes saben que una vez que el abogado plantea en el escrito más importante que tiene en el proceso, ¿sí? Que es esa pieza procesal que conocemos como el escrito de demanda, una vez que
los rubros están fijados, más allá de que utilicemos la fórmula de lo que más o en menos resulte de la prueba producirse, hay una realidad, y es que de alguna manera estamos estableciendo el tope, ¿sí?, de nuestro reclamo. ¿Y a qué me refiero esto de la dificultad, más que nada para el abogado? Porque nosotros como abogados, los que ejercen, eh, se sentirán identificados en esto, generamos de alguna manera una expectativa en esa persona que nos viene a ver, ¿sí?, en ese que no tiene conocimiento en cuanto a los rubros indemnizatorios y en cuanto al quantum de un rubro indemnizatorio, y le podemos generar una falsa expectativa. Entonces, si esa persona que viene y nos plantea su caso, que tiene cierta eh, cuestión afectiva involucrada en la causación del daño que le ha generado un hecho, podemos generar una falsa expectativa diciéndole, bueno, vamos a reclamar este monto, ¿sí?, sin hacer un análisis circunstanciado, concreto y razonable. Este principio es el más importante que nosotros tenemos que apuntar, que es el de la razonabilidad, ¿sí? La razonabilidad es una de las cuestiones que tenemos que tener como miras al momento de entablar, primero de entablar un reclamo, y segundo, de establecer un quantum indemnizatorio. ¿Y Paula, levantaste la mano o se te levantó sola? Paula González. No. Ok. Ok. Bueno, entonces les decía, ¿por qué? Porque si yo en una demanda de daños y perjuicios a esta persona, que además viene con una carga emocional por la causación del daño, le digo que en este proceso voy a reclamar por el daño que ha sufrido la suma de 10 millones de pesos, y después, esto no se los digo porque es algo que no sucede, la realidad es que en la práctica judicial sucede y mucho. De hecho, en las investigaciones, nosotros escribimos un artículo eh, hace poco con la doctora Silvia Tanzi que se llama La salud psicofísica y su cuantificación judicial. Hicimos una investigación, este es el último artículo que escribimos, eh, si quieren después se los puedo compartir, está publicado, pero de todos modos se los puedo compartir. Eh, en donde, bueno, hacemos un poco este análisis desde ambos lados. Y, y también hacemos un estudio de campo, ¿sí?, en cuanto a qué sucede con esa cuantificación, porque qué es lo que pasa cuando yo tengo un expediente en el cual tengo una demanda por un reclamo, por una incapacidad psicofísica. Recuerden que hoy, con el tema del Código Civil y Comercial, le damos un tratamiento unitario a la incapacidad psicofísica, ¿sí?, más allá de que por supuesto tienen diferentes ámbitos de repercusión. Eh, pero a lo que voy es, ¿qué sucede en estos casos en los cuales, frente a un reclamo por incapacidad psicofísica, reclamo 10 millones de pesos y después voy a una audiencia de 360 y de alguna manera, en esa audiencia de 360, el juez tiene que establecer, si su intención es que las partes arriben a un acuerdo, establecer las pautas de razonabilidad, ¿sí?, de ese expediente y decir, bueno, a ver, en este caso, el monto no va a ser el que surge. Por supuesto que no se lo va a decir delante de la parte, ¿sí? Separará las partes y hará, primero entrevistará a los abogados y les dirá, bueno, a ver, doctores, ¿podemos llegar a un acuerdo? Este monto es irrazonable, ¿sí?, frente a la causación de este daño. Primero, por el daño en sí mismo, y segundo, porque por un tema de análisis económico del derecho, hay ciertos parámetros de cuantificación que no son aplicables en nuestra realidad o en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Por eso es que el principio del Código Civil y Comercial es que la indemnización o que la reparación sea una reparación plena, ¿sí? ¿Qué quiere decir plena? En plenitud conforme al ordenamiento jurídico, ¿sí?, en un momento, en un tiempo determinado, en un momento histórico y en un lugar, ¿sí? Porque no es lo mismo la indemnización que nosotros podemos obtener. eh, Seguramente todos verán películas norteamericanas en las cuales vemos esas indemnizaciones ultramillonarias de millones y millones y miles y tantos ceros que ni siquiera se pueden
contabilizar, ¿sí? No sé, me viene a la mente la película de Erin Brockovich, creo que se llama, la de Julia Roberts, que por un tema de daño ambiental, bueno, terminan en una indemnización ultramillonaria. Esas cosas acá no podrían suceder por un tema de razonabilidad y de análisis económico del derecho, de que el sistema no soportaría ese tipo de indemnizaciones, no habría compañía de seguro que pueda sostener el pago de un tipo de indemnización de este estilo. Eh, entonces, a lo que voy es, les venía esto de la razonabilidad y de la audiencia de 360. Entonces, el juez sienta a las partes y les dirá, a ver, bueno, según la razonabilidad, partamos de esta base, o sea, la indemnización que podemos llegar a obtener en este caso, a prima facie, obviamente el expediente no está abierto a prueba, no sabemos qué es lo que se va a desencadenar, ¿sí?, de ese expediente, pero esta indemnización no va a prosperar, ¿sí? O sea, no va a prosperar en este monto. Entonces, ¿qué pasa cuando frente a un planteo de una indemnización de 10 millones termina habiendo un acuerdo de 100.000 pesos en 3 cuotas o en 2 cuotas? Hay un desfasaje, ¿sí?, entre la pretensión y lo que se termina obteniendo, pero más allá de esto, entre la expectativa, ¿sí?, del que no tiene conocimiento, del que no tiene las herramientas que tenemos nosotros, eh, que es justamente el damnificado o el cliente, como quieran llamarle, y el que está ilustrado y el que tiene el conocimiento. Entonces, el ego frente al profano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, ¿sí?, entre esta brecha en la cual yo le digo a alguien, a cualquiera de ustedes, bueno, vamos a ganar 10 millones, y después en la audiencia, cuando estoy ahí, les digo, bueno, miren, el juez me dijo que 100.000 pesos va a ser el monto que más o menos va a terminar indemnizando? Algo pasó, ¿sí? Y esto es justamente lo que hace a la praxis del abogado, ¿sí? Esta generación de una falsa expectativa sobre algo que, si yo manejo determinadas pautas de razonabilidad, ¿sí?, nunca puedo decirle a un cliente eh, que este va a ser el monto que va a obtener a través de una sentencia. Independientemente, eh, ahí me preguntan cuál es la base o piso de techo para determinar la incapacidad psicofísica ante el daño que lo produce. Ahora vamos a ir a determinadas cuestiones más puntuales. Eh, lo que les quería decir es que, independientemente de esto, yo también obviamente puedo tener un cliente que me dice, yo quiero reclamar 10 millones de pesos. Bueno, está bien, vos lo querés reclamar, no hay ningún problema, ¿sí? El código nos da, ¿sí?, una herramienta que es el consentimiento informado, que está regulado en el artículo 1720, en el cual yo le hago saber que, conforme a los parámetros de razonabilidad y lo que corresponde liquidar o indemnizar o cuantificar en un caso como el de él, bueno, la indemnización será de tanto. Sin perjuicio de ello, el planteo de él asciende a tal suma y yo le explico cuáles son los riesgos, ¿sí? Porque no es simplemente el hecho de cuantificar en cualquier... Porque ¿cuál es el error en que uno cae cuando recién empieza en el ejercicio de la profesión y tiene que cuantificar una demanda? Bueno, ¿cuánto reclamo? ¿Sí? No tengo ni idea, no tengo la menor idea. ¿Cómo hago? ¿Cuánto pido? Y cualquiera nos va a decir, pedí cualquier cosa. Total, después te va a dar cualquier otra cosa, ¿sí? Siempre partiendo de esta base errónea, ¿sí?, de que yo puedo hacer cualquier planteo y que alguien después me lo va, en todo caso, a encarrilar, ¿sí? Porque se supone que el juez conoce el derecho y, bueno, va a encarrilar ese reclamo, y la cuantificación en una instancia final, ¿sí?, o en resumen de cuenta, va a terminar liberada a su arbitrio, ¿sí?, a su sana crítica, conforme al artículo 165 del Código de Procedimiento. Pero esto no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante ese proceso pueden suceder muchas cuestiones. Primero, tengo que litigar con un beneficio de litigar sin gastos, ¿sí?, porque si no voy a tener que pagar la tasa de justicia. Ese beneficio de litigar sin gastos se me puede caer en cualquier momento, ¿sí?, porque la caducidad a cualquiera nos puede pasar, o si no nos pasa, también nos puede pasar que no nos den ese beneficio de litigar sin gastos, ¿sí?
Entonces, en algún momento yo voy a tener que afrontar el pago de esa tasa de justicia para continuar con ese proceso, depende de la rigurosidad del juzgado, y si yo reclamo 10 millones de pesos, ¿cómo le digo al cliente que tiene que pagar una tasa de justicia sobre ese monto? ¿Sí? Porque no es todo gratis, ¿sí? Esta falsa creencia de que no importa, pedimos cualquier cosa y después no pasa nada, no es así, ¿sí? Hay muchos riesgos en el camino y vuelvo a plantear lo mismo, que es siempre tenemos que actuar sobre la base de la razonabilidad, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar la praxis, la buena praxis como abogado, y además diferenciar un abogado del otro. Bien. Sí, ahí pregunta Julián, la respuesta es sí, el concepto de la tasa de justicia. Eh, bueno, entonces, lo que les iba a contar es esto, un poco de que la cuantificación es uno de los conflictos más importantes, por un lado, para el abogado de esta cuestión. Por otro lado, también que desde siempre, desde el Código de Vélez, y si bien hoy el Código Civil y Comercial incorpora en lo que tiene que ver con la cuantificación del daño psicofísico y lo que tiene que ver con el mal llamado valor vida, ¿sí? O la indemnización por fallecimiento, que lo vamos a ver seguidamente, ciertos parámetros en lo que tiene que ver con la indemnización por el fallecimiento y eh, ciertas pautas de cuantificación, ¿sí? Que tienden más que nada a la incorporación de esas fórmulas matemáticas que los abogados le huimos, porque justamente los abogados somos reacios a la aplicación de todo lo que tiene que ver con un cálculo matemático, pero eh, lo que yo les puedo decir, más allá de todas las críticas que tienen la aplicación de las fórmulas matemáticas, porque tienen muchas críticas y que son reales, porque en ese análisis de un cálculo matemático solamente vamos a estar circunscribiendo la cuestión a cuánto es lo que ganaba, lo que producía el damnificado, su edad y su expectativa de vida, los periodos a resarcir, eh, y no vamos a tener en cuenta que la persona es productiva más allá de las 6, 4, 8 horas que trabaje o 12 horas, sino que es productivo las 24 horas y la persona es mucho más, ¿sí?, que lo que produce económicamente hablando. Eso es real, pero desde desde mi concepción o lo que yo puedo concluir en cuanto a lo que tiene que ver con la cuantificación, el hecho de tener no digo un cálculo matemático, coincido en esto con el doctor Picasso, ¿sí? Eh, que el doctor Picasso lo que dice es, eh, no es que vamos a tener un cálculo matemático y va a ser una aplicación lisa y llana de este cálculo matemático en el cual vamos a hacer una suma, una división, una resta y vamos a tener el monto a cuantificar. No, ¿sí? Simplemente la aplicación de este cálculo matemático nos va a dar un parámetro para la cuantificación. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? O por qué es lo que yo digo que el cálculo matemático nos puede servir, ¿sí?, en su aplicación o en su vigencia? Porque nos va a dar cierta previsibilidad, ¿sí? Previsibilidad no solamente para el actor, sino también para el demandado. Entonces, si yo conjugo la previsibilidad con la razonabilidad, ¿sí?, como dos criterios rectores del proceso de daños, voy a llegar a un resultado óptimo, ¿sí? Porque si yo en mi planteo tengo ciertos parámetros, ¿sí?, y usando la razonabilidad y la previsibilidad puedo decir, por este juicio lo que voy a reclamar es 100, ¿sí?, quizás sea un poco más, sean 120, sean 110, sean 90, ¿sí?, pero voy a estar dentro de una brecha, ¿sí?, de lo que es la razonabilidad. Y además, al demandado también le voy a dar esa previsibilidad de decir, bueno, al final del camino lo que le va a corresponder es estos 100 que me está reclamando. Quizás sean 110 o quizás sean 90, independientemente de la aplicación de la tasa de interés, ¿no? Pero a lo que voy es, le da cierta previsibilidad al demandado en el juicio y no que si yo... Porque ¿cuál es vuelvo a esto de la falsa creencia?
en la demanda reclamá cualquier cosa, porque esto amedrenta, ¿sí? Si yo reclamo 5 millones, al otro lo paralizo y tiene que salir a negociar, porque sabe que tiene un juicio de 5 millones. Pero si el otro conoce, ¿sí?, pautas de cuantificación y de previsibilidad y de razonabilidad, va a estar muy tranquilo, ¿sí?, en su planteo, porque sabe que nunca va a llegar a ese monto. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a recapitular un poco de por dónde va a ir nuestra charla del día de hoy. Para cuantificar el daño, ¿sí?, después nos vamos a meter en la normativa del código, etc. Hay diferentes sistemas, ¿sí?, de cuantificación del daño. Uno de estos sistemas es el de las tablas o baremos, que no están permitidos en nuestro código civil o en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Esto es el de asignar un precio o un valor precio a cada punto de incapacidad, ¿sí? Vamos a dirigir la charla a lo que tiene que ver con la cuantificación del daño psicofísico y a la cuantificación del mal llamado valor vida, ¿sí?, o este daño patrimonial indirecto que sufren los que, frente a la muerte de una persona, eran sostenidos económicamente por esa persona y que a partir de este evento quedan sin este ingreso, ¿sí? Típico caso del padre de familia o la madre de familia que fallece. Bueno, entonces todo el núcleo familiar que dependía económicamente de este padre o de esta madre, bueno, se ven desprovisto de este ingreso económico, por eso es un daño patrimonial indirecto. Eh, Les hago esta aclaración porque en el tema de la cuantificación, justamente la complejidad está dada en esta cuestión, ¿sí?, en lo que tiene que ver con estos rubros, ¿sí?, con la incapacidad psicofísica y con el mal llamado valor vida o la indemnización por fallecimiento. Porque la cuantificación en un daño material es muy sencillo, ¿sí? Recuerden que el principio de la reparación plena es volver las cosas a su estado anterior. Y obviamente, si a mí me rompen un paragolpe de un auto, o un foquito del auto, o el espejo retrovisor, o lo que fuese, es muy fácil volver las cosas a su estado anterior. Y la cuantificación también, porque simplemente con establecer el valor del mercado de esa cosa, cumplo, digamos, con esta finalidad de la reparación y aplico el principio de la reparación plena. Vuelvo a las cosas a su estado anterior. El tema es que en los casos de la incapacidad permanente, en la cual la persona sufre una disminución de las potencialidades de que gozaba con anterioridad al hecho dañoso, y si esta incapacidad, recuerden que tiene que ser permanente, ¿sí?, porque la transitoria no se indemniza eh, como una incapacidad sobreviniente, se indemnizará si esa incapacidad es transitoria como un gasto de tratamiento hasta su rehabilitación, pero no vamos a tener una incapacidad sobreviniente psicofísica. En estos casos, esa permanencia lo que implica es que el daño nunca va a dejar de existir en esa persona, con lo cual esa persona nunca va a volver a ser quien era. Por eso es que el principio de la reparación plena no puede aplicarse en este sentido de volver las cosas a su estado anterior, y ni hablar cuando la persona fallece, ¿sí? Entonces, acá es donde la indemnización o el dinero viene a suplir ese daño. ¿Hasta acá vamos bien o no? ¿Voy muy rápido? No. Quiero hablar bastante rápido porque no tenemos mucho tiempo y es un tema... La realidad es que yo les voy a decir una cosa que los voy a desmoralizar en el siguiente sentido. Si ustedes buscan a través de esta breve charla obtener respuestas, desde ya les adelanto que se van a ir con más dudas de las que tienen, ¿sí? Porque el camino de la cuantificación es un camino muy largo, muy extenso, y les voy a decir por qué yo creo que es esto, porque hoy por hoy dependemos mucho de un criterio muy subjetivo, ¿sí?, que es el de la sana crítica del juez, ¿sí? Este es, digamos, la cuestión eh, que ofrece tal dificultad en este fenómeno de la cuantificación. ¿Por qué, ¿sí?, yo tengo que mirar
a través de una base de datos qué es lo que las diferentes salas otorgan en concepto de indemnización respecto de tal o cual rubro, ¿sí? Y decir, bueno, ojalá que cuando sorteen la sala, ¿sí? Porque apelo, tal o cual cuestión, intervenga tal sala en detrimento de otra sala porque una es más mezquina que otra. Bueno, porque inevitablemente, sí, también los tiempos obviamente de la justicia, pero esa es otra cuestión. Ahí alguien me acotó también los tiempos que duran los juicios, sí, obviamente. Pero a lo que voy es que necesariamente dependemos de un análisis y de una valoración que termina siendo subjetiva. Es imposible. A ver, ustedes pónganse en este lugar. Los jueces, si bien tienen un rol, una función, ¿sí?, social, son personas. Antes que ser jueces, son personas. Es imposible que no estén tenidos de cierta subjetividad, creencias, etcétera, ¿sí? Entonces, es imposible que tratemos de despersonalizar a la persona del juez y convertirlo en algo absolutamente objetivo, eh, y que dicte una sentencia objetiva. O sea, para mí no existe este parámetro, ¿sí? Más allá de que seguramente algunos de ustedes trabajan en tribunales y, y me querrán, digamos, tirar algo por la cabeza, pero eh, no tenemos un criterio objetivo como para decir esta sentencia es, es dictada en base a parámetros netamente objetivos. ¿Por qué? Porque las sentencias, en todas las sentencias lo que ustedes van a ver es que los jueces utilizan uno de los sistemas de cuantificación del daño de los cuales vamos a hablar. Me voy como intercalando un poco la información porque es tanto y no podemos analizar una cuestión de manera estanca, ¿sí?, sino que son todos temas que se articulan. Entonces, ahora voy con esto de la cuantificación del juez. Entonces, les decía, uno de los sistemas, espera un segundo que me están tocando el timbre, uno de los sistemas, ahí, esperen que voy a ver. Denme un segundo. Perdón, perdón, ahí volví que me estaban tocando el timbre. Es tiempo que por neurociencia se aplique la inteligencia artificial para fallos justos. Rubén dice. Sí, no sé si tanto, pero bueno. Quizás con la aplicación de criterios más objetivos, como la aplicación de fórmulas matemáticas, tendríamos como ciertos parámetros de razonabilidad, ¿sí? Rubén. Entonces, le decía esto. ¿Cuáles son estos sistemas de cuantificación del daño? Bueno, uno es la aplicación de baremos. Esto es tablas, ¿sí?, que establezcan que frente a determinado punto de incapacidad se establece un monto de indemnización, ¿sí? Esto no puede ser avalado en nuestro sistema jurídico o en nuestro ordenamiento jurídico. Esto sucede, es muy común en lo que tiene que ver con el código aeronáutico, en el cual, bueno, tenemos estas indemnizaciones como tarifadas, ¿sí?, en función de tablas o de baremos. Otro de los sistemas es el de las muy conocidas como fórmulas matemáticas, ¿sí?, que permiten esta previsibilidad y la ley de RT, acá también me apunta alguien en el chat. La aplicación de las fórmulas matemáticas, que tiene todas estas críticas en cuanto a que justamente el cálculo matemático, siempre tomando como base el fallo de Arostegui, ¿sí?, en el cual lo que dice es que la persona es productiva a las 24 horas, ¿sí?, y
no podemos basarlo en un cálculo matemático en el que netamente vamos a tener como elemento, como pauta de análisis, el salario percibido, la edad y la expectativa de vida. Yo después les voy a compartir un ejercicio, ¿sí? Sobre un cálculo matemático para que ustedes vean cómo cuantificar, ¿sí? A través de una de las fórmulas matemáticas, que me preguntan qué fallo, y yo les decía la causa Arostegui. ¿Sí? Eh, Otro de los, más allá, después vamos a volver al tema de las fórmulas matemáticas, porque de alguna manera el Código Civil y Comercial incorpora, en lo que tiene que ver con la cuantificación del daño psicofísico, algunas pautas de cuantificación propias de el fallo lo pueden buscar, chicos, o sea, Arostegui es un caso súper conocido, o sea, no van a tener el fallo de la Corte. Lo que les decía es que el Código Civil y Comercial, también les voy a compartir esa parte, lo que hace es establecer ciertas pautas que permiten o que permiten entender, ¿sí? Que los jueces tienen que aplicar algunos criterios matemáticos para llegar a lo que se entiende que es la renta del capital humano, que después ya vamos a ir, qué es lo que quiere decir esto de la renta del capital humano, que parecería desprenderse del 1746 del Código Civil y Comercial. Otro de los sistemas de cuantificación, les estaba hablando entonces de los baremos, de los cálculos matemáticos. Otro de los sistemas de cuantificación es el de las características personales de la víctima o del damnificado. Este es el criterio utilizado por la jurisprudencia. La mayoría de los jueces, ustedes van a ver en sus sentencias, dice, bueno, teniendo en cuenta las características particulares del damnificado, su edad, su sexo, su vida de relación, etcétera, 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 ¿sí? Todos estos elementos que van a surgir obviamente de la prueba, eh, que las partes llegan o arriban al proceso, ¿sí? Y el último sistema, ¿sí? Es el de la base de datos. El de la base de datos es un sistema que justamente tiene su origen en las publicaciones que la Cámara de Apelaciones hace de las diferentes sentencias que dictan las diferentes salas. Ustedes entrando en la página del PJN, en la parte de la cuantificación del daño de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, van a tener un acceso que les va a permitir ver qué es lo que en estas bases de datos, qué es lo que se dictaron, ¿sí? Las diferentes salas en cuanto a la indemnización, por ejemplo, lo que antes se llamaba daño moral, hoy se llama daño en las consecuencias no patrimoniales, o por una incapacidad física o psicofísica, ¿sí? No sé, un lucro cesante, una pérdida de chance, ¿sí? Depende del rubro que a ustedes les interese, bueno, ponen los datos de las partes en cuanto al si el sexo, la edad, y esto nos da un parámetro, recuerden que es un parámetro nada más, ¿sí? Para saber cuáles son los márgenes de cuantificación de casos similares. ¿Por qué digo un parámetro? Porque en nuestro moderno derecho de daños, lo que se entiende es que la persona es una universalidad, cada uno es único, ¿sí? Por eso es que el trabajo del abogado, no solo, y que justamente se complejiza en el tema de la cuantificación, es no solamente establecer un porcentaje de incapacidad en la incapacidad psicofísica y decir, bueno, esta persona tiene un 10% de incapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener este parámetro, ¿sí? Y sería muy fácil decir, bueno, si tiene un 10% de incapacidad, voy a reclamar 500 o 600 mil pesos, ¿sí? Les tiro este tips o este dato que es el valor, que esto no está taxativamente establecido o expresado, ¿sí? En una sentencia.
es, digamos, lo que la práctica judicial está otorgando, ¿sí?, en concepto de cuantificación de una incapacidad psicofísica. Es aproximadamente entre 50 y 60.000 pesos, ¿sí?, por punto de incapacidad. No surge de ningún lado, o sea, no lo tomen como de dónde surge o dónde está establecida esta cuestión, ¿sí? Pero a través del fallo Ontiveros, no sé si lo leyeron, el fallo de una jueza de la provincia de Mendoza, ¿lo leyeron? Bueno, si no lo leyeron, léanlo, ¿sí? Es un caso, un leading case de la Corte del 2017, en el cual, bueno, lo que se dice es que justamente se critica el monto que había dado la Corte de la provincia de Mendoza, y se critica diciendo que en ese caso puntual, ¿cuál es el fallo? Ontiveros, O-N-T-I, B corta E-R-O-S, Ontiveros, Ontiveros. En ese caso lo que se critica, la mayoría, en su mayoría, la Corte dice que en el caso se habían fijado montos que eran inferiores justamente a los que prevé la ley de riesgo de trabajo. Entonces, tomando este parámetro que debería ser actualizado, ¿sí? Pero tomando como este parámetro, el de la ley de riesgo de trabajos, el techo, ¿sí?, va a ser el piso de nuestra indemnización civil, y estamos hablando aproximadamente de unos 50.000 pesos. Pero ¿qué pasa? No es que yo voy a tener un porcentaje de incapacidad al cual, multiplicándole estos 50.000 pesos, que en realidad, vuelvo a decirles, no surge de ningún lado expresamente, sino de la práctica judicial, ¿sí? Si ustedes trabajan, si alguno trabaja en tribunales, y yo les pregunto, bueno, ¿cuánto están pagando el punto de incapacidad?, seguramente van a llegar a esta misma conclusión, ¿sí? Eh, Les digo porque esto funciona de esta manera. Eh, Vuelvo a lo mismo, porque no tenemos la previsibilidad, ¿sí?, de un cálculo matemático que me permita establecer eh, un monto exacto o más o menos exacto. Y además, ¿cuál es la otra variante? ¿Sí? Que este valor de punto de incapacidad va a variar, ¿sí?, teniendo en cuenta las circunstancias y las características personales de cada damnificado, porque vuelvo a repetir, no es lo mismo, ¿sí? Supongamos que acá lo veo a Julián, ¿sí? Supongamos que yo tengo la edad de Julián, que no la tengo, supongamos que Julián tiene 30 y pico de años, que yo soy más grande, pero supongamos que Julián tiene 33 años, y yo tengo 33 años, y los dos nos quebramos la pierna, ¿sí?, o perdemos un miembro. La repercusión de ese daño nunca puede ser igual en Julián que en mi persona, ¿sí?, porque somos dos personas absolutamente diferentes, porque más allá de que somos dos seres diferentes, que tenemos diferentes pensamientos, diferentes intereses, etc., tenemos una vida de relación que va a ser absolutamente diferente, ¿sí? Y entonces el daño va a repercutir de una manera diferente eh, en Julián que en mí. Supongamos que Julián tiene un hijo, yo no lo tengo, bueno, entonces la pérdida de un miembro va a impedir que él pueda desempeñar con ese hijo un rol o poder realizar ciertas actividades o formar un vínculo, ¿sí? Va a tener una repercusión psíquica, ¿sí?, que en mí no voy a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo ese hijo, entonces no me voy a perder de todas esas cuestiones, relaciones, vivencias, etcétera, que él sí. Le doy un ejemplo burdo, ¿sí? Pero imagínense en que esa repercusión, ¿sí?, necesariamente tiene que influir o influenciar en la incapacidad sobreviniente, la de Julián y la mía. Por eso eso va a generar que, por más que los dos tengamos un 15 o un 20% de incapacidad, la indemnización de Julián sea de 2 millones de pesos y la mía sea de 300.000 pesos, ¿sí? Entonces, ese va a ser digamos, el disparador o el variante, o la variante, mejor dicho, que va a hacer que estemos en una indemnización en un caso y en otra indemnización en otro caso. Pero independientemente de esto, también dependemos siempre de la sana crítica del juez, que va a terminar resolviendo esta cuestión y que va a decir, bueno,
En el caso de Julián, va a decir, teniendo en cuenta las características, porque este es el sistema que se utiliza en la práctica judicial, ¿sí? Más allá de que tengamos hoy ciertos parámetros de cuantificación o ciertas pautas de cuantificación matemáticas, que el propio código nos la da, siempre vamos a terminar en las características personales, ¿sí? del damnificado, ¿sí? Entonces, en la sentencia del juez va a decir, bueno, teniendo en cuenta las características personales del damnificado, su vida en relación, que tiene un hijo, etcétera, 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 estimo que la indemnización es, y la va a disparar, va a decir, bueno, yo tengo un mínimo, ¿sí? Que son estos 50.000, ¿sí? Por punto de incapacidad, pero voy a elevar el precio, ¿sí? Del punto de incapacidad teniendo en cuenta las características personales, pero no lo va a decir en la sentencia, ¿sí? Nunca el juez va a hablar del precio del punto, ¿sí? De la incapacidad, porque no podemos establecer una indemnización fijada en base a una tabla o un baremo, ¿ok? Pero esta es la letra que se escribe detrás, ¿sí? de lo que se expresa en la sentencia. ¿Me van siguiendo? Bien. Y el tema de la base de datos, ¿qué es cuál es la cuestión? Que la base de datos, indefectiblemente, tuvo su origen en el otro sistema, en el sistema porque para llegar a formar una base de datos, primero se tuvo que haber generado la sentencia o la cuantificación a través del sistema eh, de este análisis de las características personales del damnificado. Bien, déjenme que les agrego algo que en esta tarea de la cuantificación, ¿sí? Es un proceso que consta de 3 etapas. La primera etapa, ¿sí? O el primer paso, es apreciar el daño. ¿Qué significa esto de apreciar el daño? El juez lo que tiene que hacer es constatar que el daño existe, ¿sí? Que se ha acreditado la existencia de un daño jurídicamente relevante. Recuerden que es uno de los requisitos del daño resarcible, que sea jurídicamente relevante. Obviamente, ¿cómo lo va a hacer? A través de la prueba, ¿sí? Que puedan la parte aportar en el proceso y que acredite este extremo o este presupuesto de la responsabilidad. Recuerden que para que exista responsabilidad civil tenemos que probar la antijuricidad, el factor de atribución, el daño y la relación de causalidad, ¿sí? Estamos hablando de este presupuesto daño. Ahora, la otra etapa va a ser la de ponderarlo, ¿sí? Entonces, apreciar el daño, ponderarlo. Esta tarea, ¿en qué consiste? Justamente en determinar cómo ese daño que previamente el juez ya constató incide en la persona del damnificado, ya sea que este es un damnificado directo o indirecto, para lo cual obviamente va a tener que analizar esto de las características personales y las circunstancias en que se produjo el hecho dañoso, ¿sí? Ahora, acá también el abogado tiene una tarea muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que al hacer el proceso escrito, ¿sí? El juez, eh, son muy pocas las instancias o las etapas del proceso en el cual toma conocimiento de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Por lo general, en la audiencia de 360, ¿sí? Que la toma el juez, bueno, ahí toma conocimiento de la situación y después al momento de dictar la sentencia. Con lo cual, todo lo que yo le puedo, como parte, ¿sí? A llegar a través del proceso al juez, ¿sí? Porque el juez no sabe quién es el damnificado, si yo como abogado, ¿sí? Eh, no le facilito, ¿sí? Toda la información de quién es el damnificado, ¿sí? Y cómo este daño afecta en su vida en relación. Porque vuelvo a repetir, no es lo mismo el daño de Julián que el daño mío, ¿sí? Podemos tener el mismo porcentaje de incapacidad porque tenemos el mismo daño, pero nunca va a ser la incidencia igual, porque Julián tiene una vida y yo tengo otra vida. Entonces, si yo como abogado no le hago saber al juez cuál es la vida de Julián, bueno,
inevitablemente no va a poder establecer o tomar todos estos elementos, ¿sí?, para elevar el precio del punto de la incapacidad. ¿Me siguen? Recuerden que lo que yo no dije en la demanda no existe en el mundo, por lo menos en el mundo jurídico, ¿sí? Y esa persona que nos viene a ver no sabe que en esa demanda yo tengo que explicitar o especificar todas las cuestiones de su vida de relación, ¿sí? Por eso no es que la demanda es un cliché en el cual, bueno, a ver qué le pasó, tac, 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 listo, chao, el que sigue. No, ¿sí? Yo me tengo que tomar un trabajo, un tiempo, para conocer quién es la persona que sufrió este daño, eh, y justamente en ese proceso, ¿sí?, mientras más elementos le arrime al juez, más elementos va a tener para fijar la cuantificación o para establecer este proceso de ponderación del daño. Entonces, le decía, primera etapa, apreciar el daño. Segunda etapa, ponderarlo. Y tercera etapa es cuantificarlo. Acá es donde el juez va a establecer el quantum de la indemnización conforme a la extensión de ese daño y a la incidencia de ese daño en ese damnificado. Acá es donde lo cualitativo se convierte en cuantitativo, ¿sí?, donde esas circunstancias o esa incidencia se transforma en un monto, ¿sí?, en el quantum de la indemnización. Bien, hasta ahora no los estoy leyendo en el chat, así que ¿me van siguiendo hasta ahora? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora yo les voy a compartir, ya que hablamos un poco del sistema de la cuantificación, de en qué consiste, les adelanté un poco esto de los puntos de incapacidad en la incapacidad psicofísica, del fallo Ontiveros, ¿sí?, que da cierta pauta. O sea, ¿por qué siempre citamos al fallo Ontiveros? Porque Ontiveros, la Corte remite de alguna manera a la ley de riesgo de trabajo y solapadamente dice, bueno, hay que tener en cuenta los límites o los porcentajes de cuantificación o de indemnización de la ley de riesgo de trabajos, ¿sí? No es que por nada lo citamos. A ver, déjenme que voy a compartir y les quiero contar dos cositas que tienen que ver con esto de las etapas de la cuantificación del daño, de justamente esto de probar el daño. Denme un segundo. Esto no tiene nada que ver con esto, con lo que estamos hablando, pero sí quiero que veamos. Bueno, acá se ve la pantalla. A ver, la veo a Juana. Juana Moreno, sentime si se ve la pantalla que dice daño emergente. ¿Se ve? Ok. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, en esto que dice rubros de los daños resarcibles, bueno, habla de los rubros que van a componer nuestro reclamo indemnizatorio, y en lo puntual, lo que quiero focalizar es en el 1746. Dice la indemnización por lesiones de incapacidad física o psíquica. Esto es la indemnización por daño psicofísico. Recuerden que le damos un tratamiento unitario, ¿sí?, a la incapacidad psicofísica, porque ambos van a tener una repercusión de tipo patrimonial. Entonces, independientemente de que se afectan diferentes bienes jurídicos, el tratamiento del código es único. Con lo cual, no tiene la incapacidad psíquica esa autonomía, ¿sí?, como un rubro autónomo,
como se trataba con anterioridad en el Código de Vélez, sino que hoy hablamos de una incapacidad psicofísica. En el caso de las lesiones con incapacidad permanente, esto ya lo hemos hablado, que tiene que ser permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de modo tal que sus rentas cubran la disminución del activo del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Este es un punto muy importante. Después vean el caso de Ontiveros, léanlo, porque en el caso de Ontiveros, la Corte de Mendoza, se los resumo, es una jueza que tuvo un daño psicofísico, pero que ella siguió realizando actividades. Entonces, eh, la Corte de Mendoza lo que dijo es, bueno, le reducimos la indemnización porque en realidad ya no tuvo este detrimento desde el momento que ella siguió realizando todo el tiempo, nunca dejó de llevar a cabo, nunca dejó de trabajar, con lo cual nunca tuvo una merma patrimonial. Bueno, después esto se lo rebate la Corte Suprema, incluso, pero en su mayoría. Hay una disidencia que sostiene esto de lo que dice el 1746 en el sentido de que la indemnización, ¿sí? Se tiene que fijar hasta el plazo en que razonablemente pudo seguir realizando determinadas actividades. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que dice este artículo 1746? Habla de la renta del capital humano, ¿sí? Esta es la idea, ¿sí?, de la indemnización de la incapacidad psicofísica, la renta del capital humano. Es decir, tengo que indemnizar un capital que, puesto a un interés, ¿sí?, genere una renta mensual y que el damnificado reciba de esta renta mensual el ingreso que se ve desprovisto hasta el tiempo que logra establecer o restablecer su actividad patrimonial, ¿sí? Esta es la idea, ¿sí?, de la incorporación de estos parámetros matemáticos que ustedes los van a encontrar en muchas fórmulas matemáticas, como puede ser en Marshall, puede ser, la realidad es que la fórmula matemática que menos complejidad les va a ofrecer es la que yo les voy a compartir seguidamente, que es una fórmula matemática que se llama Eras-Requena. No sé si alguno la escuchó hablar. Eras-Requena, Eras como la avenida, ¿sí? Requena con Q-U-E, que son dos abogados que generaron esta fórmula, que es un cálculo matemático simple. Se llama burdamente la fórmula o el cálculo matemático para abogados, ¿sí?, justamente por la simplicidad que tiene frente a otros cálculos matemáticos que son mucho más complejos, ¿sí? Y que sería, digamos, imposible poder explicarlos en una clase de 2 horas. Entonces, esto en cuanto al 1746, que tiene que ver con la incapacidad psicofísica. Y después, el otro artículo que me interesaría que podamos compartir es el de la indemnización por fallecimiento. Dice el 1745, en caso de muerte, la indemnización debe consistir en, bueno, el inciso A tiene que ver con los gastos de asistencia y funeral, pero el inciso B es lo que me interesaría que recalquemos. Lo necesario para el alimento del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. Esta indemnización procede aún cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado directo. El juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de sus o las de los reclamantes, ¿sí? Estas son las pautas para fijar este daño patrimonial indirecto, mal llamado valor vida, porque la vida en sí mismo no tiene un valor, ¿sí?, sino que frente a la muerte de una persona lo que se indemniza es el detrimento económico que sufren los que hasta ese momento eran sostenidos económicamente por el fallecido. Ustedes lo que se tienen que plantear es lo siguiente: si la persona que fallece prestaba alimentos,
y genera respecto de los damnificados indirectos un daño patrimonial indirecto, estamos en este rubro, ¿sí? En la indemnización por fallecimiento del 1745 del inciso B. ¿Sí? En cuanto a la legitimación, bueno, todos estos que aparecen acá, el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, los incapaces o con capacidad restringida, todos estos gozan de una presunción de daño, con lo cual, si alguno de estos es un damnificado indirecto frente a la muerte de la persona que lo asistía económicamente, no tiene que probar el daño, ¿sí? Porque ya lo tiene presumido. Ahora, una cosa es que tenga la presunción del daño y otra cosa es la presunción del quantum, ¿sí? Van a tener que probar en cuanto los repercute económicamente la muerte del causante o del damnificado o de la víctima material, porque ya no es víctima jurídica al haber muerto. Entonces, recuerden esto, una cosa es la presunción del daño y otra cosa es la presunción del quantum. Ahora, lo que no quiere decir es que pueda existir un legitimado fuera de los que aparecen en el inciso B del 1745, no sé, supongamos un sobrino cuyo tío le dijo, bueno, vos no estudies, perdón, vos no trabajes, estudia y yo te voy a mantener. Bueno, obviamente este también va a poder reclamar este daño patrimonial indirecto, pero no va a gozar de la presunción del daño, ¿sí? Ni del quantum, con lo cual va a tener que probar el daño, ¿sí? Y además va a tener que probar el quantum. ¿Sí? Va a tener una doble carga del daño y del quantum por justamente no estar dentro de los legitimados que gozan de la presunción del 1745, inciso B. Y la otra circunstancia que se puede llegar a plantear es que el que fallece no preste asistencia económica, pero así como los padres tienen una obligación alimentaria respecto a sus hijos, ¿sí? Menores, los hijos también tienen, por el Código Civil y Comercial, una obligación alimentaria respecto a sus padres cuando estos padres, en su ancianidad, no puedan proveerse de la asistencia o del alimento necesario para la subsistencia de estos padres. Eh, entonces, acá es donde aparece, ¿sí?, la figura del inciso C, que es la pérdida de chance de ayuda futura. Seguramente todos lo conocen, lo habrán visto, pero esto también tiene que ver con la indemnización por el fallecimiento, que es la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Este derecho también le compete a quien tenga la guarda del menor fallecido. Es decir, si el que fallece es el hijo, ¿sí?, que en ese momento no estaba prestando asistencia económica, bueno, lo que se va a privar es a los padres de que el día de mañana, en su ancianidad o cuando sean mayores, este hijo los pueda asistir económicamente a través de este rubro que es la pérdida de chance de ayuda futura. Ahora, imagínense la complejidad para la cuantificación de un rubro, y acá también en el tema de la pérdida de chance, porque siempre la cuantificación tiene que ver con parámetros, ¿sí? ¿Qué parámetros yo voy a tomar o evaluar, ¿sí?, al momento para poder establecer un quantum indemnizatorio? Entonces, en la pérdida de chance, ¿qué es lo que voy a tener que tomar como parámetro? Primero, la edad de los padres, ¿sí?, la edad del hijo fallecido y las necesidades de esos padres. ¿Por qué? Porque si supongamos que en lo que tiene que ver con la pérdida de chance, ustedes tienen que trazar una línea imaginaria entre la certeza y la incertidumbre, ¿sí? Este va a ser el camino para poder establecer un quantum indemnizatorio en la pérdida de chance de ayuda futura. La certeza y la incertidumbre. Cuanto más estemos del lado de porque lo que se indemniza en la pérdida de chance es la pérdida de una probabilidad, ¿sí? No se indemniza un daño cierto, es una mera probabilidad. Entonces, vuelvo a esta línea imaginaria entre la incertidumbre y la certeza, ¿sí? Cuanto más esté del lado de la incertidumbre, menor va a ser el quantum indemnizatorio en la pérdida de chance de ayuda futura para los padres. Cuanto más esté del lado de la certeza, mayor va a ser el quantum indemnizatorio, ¿sí? Y después tendré que ver los periodos de plazo a resarcir. ¿A qué voy con esto? Supongamos que el que fallece es un chico que tiene 1 año, ¿sí?, y el papá tiene 60. Bien, ¿me van siguiendo?
Entonces, cuando ese chico esté en condiciones, ¿sí?, de poder prestar una asistencia económica a ese padre que tiene 60 años, bueno, según la expectativa de vida, porque siempre vamos a tomar este parámetro, que es el de la expectativa de vida, ¿sí?, como pauta de la cuantificación. Entonces, ese papá, ¿sí?, que hoy tiene 60 años, cuando este chico esté en condiciones, según la expectativa de vida, ya no va a vivir, ¿sí? Con lo cual, este rubro, ¿sí?, no va a ser indemnizable justamente porque no se da este parámetro para la cuantificación. ¿Me van siguiendo? Ahora, si el chico tiene 18 años y está estudiando, no sé, una carrera X, ¿sí?, bueno, va a estar más del lado de la certeza que de la incertidumbre, que el chico de un año, ¿sí? Entonces después tendremos que ver el, el periodo de lapsos a resarcir respecto de los padres, que supongamos que cuando fallece a los 18 años, tiene, no sé, 65 años, ¿sí?, y la expectativa de vida del hombre es de los 70. Bueno, serán 5 años el periodo de lapso a resarcir, y después, bueno, tendremos que ver en función de las necesidades de, eh, de ese padre, ¿sí? ¿Me van siguiendo en este análisis? No es tan lineal, ¿sí?, el tema. Por eso es que justamente la dificultad que genera, ¿sí? Pero, a ver, si yo conozco determinadas pautas de razonabilidad, ¿sí?, y de previsibilidad, en el caso del chico este de 18 años, que tiene unos papás que, no sé, supongamos son jubilados y ganan 30.000 pesos por mes, bueno, voy a tener cierto parámetro para decir, bueno, voy a reclamar X monto, ¿sí?, que va a estar dentro de los, por un simple cálculo matemático que puedo llegar a hacer, decir, bueno, tiene una expectativa de vida de 2 años, bueno, cuantificaré y me dará 300.000 pesos, por decir algo, ¿sí? Pero no voy a reclamar 50 millones de pesos. ¿Me siguen a lo que voy? ¿Sí? Voy a tener determinados parámetros como para poder decir, bueno, en realidad no lo voy a expresar en la demanda, porque yo en la demanda no voy a decir, bueno, el padre tiene 3 años de expectativa de vida o 2 años según el INDEC y tiene un estilo de vida en el cual tiene un ingreso hoy de 30.000 pesos y, bueno, no lo voy a bajar tan tajantemente, ¿sí? Sí voy a referenciar todas las características personales del damnificado y del damnificado directo y de la víctima material y las necesidades o el estilo de vida como para decir, bueno, voy a reclamar 300.000, 400.000, ¿sí? Pero no 50 millones de pesos, ni 5 millones, ni 10 millones, porque no es razonable. ¿Me siguen o no? Voy a dejar de compartir esto para ir al tema de la cuantificación de lo que tiene que ver con este rubro, que es el mal llamado valor vida, del inciso B, que es el daño patrimonial indirecto que sufren aquellos que al momento del hecho eran sostenidos económicamente por el causante. Ustedes tienen que tener bien claro eh, los dos lados de la vereda, ¿sí? Si el que fallece prestaba asistencia económica efectiva, ¿sí?, no es el caso del adolescente que el padre le dice, bueno, querés tener internet, pagate el internet vos, y el chico paga internet en la casa y fallece. No, no es, ¿sí?, ese caso el del inciso B, ¿sí? Es el caso en el cual el que fallece sostiene económicamente a todo su grupo familiar, ¿sí? Frente a su muerte, todos estos damnificados indirectos se ven desprovistos de esa asistencia económica que hasta ese momento venían teniendo, ¿sí? Y el otro caso es el del que no presta la asistencia económica, pero se frustra la probabilidad, ¿sí?, de que el día de mañana este hijo los asiste económicamente. Vuelvo a repetir lo mismo, estamos frente a una probabilidad. ¿Por qué? Porque ese hijo puede ser que quizás ni siquiera ayude a los padres el día de mañana, porque termine siendo una carga para esos padres, o puede ser que cualquier circunstancia de la vida, ¿sí? Por eso es que lo que se indemniza es una probabilidad, ¿sí? No es un daño efectivo o cierto en el sentido de que eh, se evidencia, ¿sí? Tampoco es que es un daño incierto, porque un daño incierto no es indemnizable. Es decir, no puede ser hipotético o eventual. Déjenme que les voy a compartir. Alguien que me diga si hasta acá estamos bien.
Bien, bueno, yo tomo como referencia a Juana, que me dio el ok. Bueno, vamos a ver un cálculo matemático para que ustedes tengan una mera referencia de cómo, o, eh, cómo podrían, porque la pregunta sería, bueno, hablaste de un montón de cosas, pero nada en concreto. Bueno, esto es la cuantificación. Justamente la cuantificación tiene que ver con esto, que nos va a generar más dudas que, que respuestas, ¿sí? Porque justamente, en definitiva, vamos a terminar en la sana crítica y en lo que el juez entiende que en ese caso corresponde indemnizar, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y de cada damnificado, ¿sí? Por supuesto que tengo pautas, ¿sí? Tengo pautas que me van a permitir o que me deberían permitir establecer ciertos cánones de previsibilidad y siempre razonabilidad. Y siempre razonabilidad. Bueno, eh, esta fórmula se llama, les vuelvo a repetir, Eras Requena, como la avenida. Supongamos que estamos hablando de un caso del 1745, del inciso B, ¿sí? De una indemnización por fallecimiento. Está desactualizado una cosa que es lo que tiene que ver con, eh, ahora se los voy a ver, se los voy a marcar con la expectativa de vida, ¿sí? Porque cuando lo hice, la expectativa de vida era diferente para la mujer, ¿sí? Hoy cambió de 77 años. Siempre van a tener que actualizarlo en función de lo que dice el INDEC, ¿sí? Bien, entonces esto es una fórmula simple, como dice acá, que se compone de tres elementos. El monto indemnizatorio, que va a ser C, va a ser igual a la disminución patrimonial más un interés puro de un interés puro de un 6% anual, por el periodo de lapso total a resarcir, ¿sí? O el lapso total de periodos a resarcir. C es igual a A por B, ¿sí? Es muy simple este cálculo. Es decir, el monto de la indemnización se va a componer de la disminución patrimonial más el interés, ¿sí? ¿No se ve? ¿No se ve? Bueno, a ver, entonces voy a dejar de compartir. Creí que se estaba compartiendo. Ahí. Juan, ahí se ve. ¿Sí? Bueno, vuelvo entonces. Les decía, no lo comparto en grande porque si lo comparto en grande yo dejo de verlos, los dejo de ver a ustedes y no los puedo seguir. Entonces, por eso les va a aparecer esto que dice acá, haga clic para agregar el título. La fórmula simple, ¿sí? Entonces va a ser C, que va a ser igual, que C va a ser el monto de la indemnización. Recuerden que lo vamos a estar aplicando a lo que tiene que ver con la indemnización por fallecimiento del inciso B, ¿sí? El daño patrimonial indirecto que sufren los que eran asistidos económicamente por el fallecido. C se va a componer, que va a ser el monto indemnizatorio, de A, que va a ser la indemnización, la disminución patrimonial, más un interés puro de un 6% anual, por el lapso total de los periodos que yo tengo que resarcir, ¿sí? Ahí vamos a ir al ejemplo. Bueno, en el caso, Juan tiene 32 años, tiene un ingreso de 1.200 pesos, tiene una esposa, estos van a ser los legitimados, los damnificados indirectos, tiene una esposa de 29 años que es ama de casa, tiene un hijo de 6 años que concurre al colegio y una hija de 3 años que concurre al jardín. Dos posturas de análisis para establecer los periodos de lapso a resarcir. Uno es el tope, que es el de la edad jubilatoria, y el otro es el tope del promedio de vida del INDEC. Hombre 70 años, mujer hoy está 77 años, ¿sí? Pero bueno, cuando lo hice el cálculo era 75, con lo cual el cálculo lo vamos a hacer en función de los 75, ustedes lo van a tener que ver en el momento que lo tengan que analizar, cuál es la expectativa de vida que establece el INDEC en la página del INDEC, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Es muy simple el caso, pero es gráfico para que ustedes entiendan cómo
Bien. Voy a tomar como monto de la base de la indemnización, ¿sí?, los ingresos de Juan, ¿sí?, que tenía 32 años. Vamos a entender siempre para este análisis que el 20% de los ingresos el fallecido los destina para sí, con lo cual, luego de deducir ese porcentaje, la base de cálculo en este caso va a ser de 1.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que estos 1.000 pesos es lo que destinaba para el sostén de su familia, que son los damnificados indirectos que hoy vienen a reclamar por este daño patrimonial indirecto del 1745, inciso B. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bien. Si el fallecido era dependiente, como dice acá, se verá sumar el SAC, con lo cual voy a tener 12 meses más el SAC, 13.000 pesos va a ser la base de mi cálculo. ¿Bien? Entonces, A se va a componer de esos 13.000 pesos anuales por el interés anual, ¿sí? Y me va a dar este monto, 13.780. Vuelvo a repetir lo mismo. Esto yo lo hice para que, o sea, sobre números que no generen demasiada complejidad, porque justamente el problema que tenemos nosotros los abogados es cuando tenemos que hacer cálculos matemáticos se nos dificulta, digamos, la cuestión. Ahora, ¿cuál va a ser el periodo de lapsos a resarcir? Bueno, ¿de dónde lo voy a tomar este B? De justamente esta fórmula Eras-Requena viene acompañada de un índice o un coeficiente que establece en función de la edad un porcentaje, ¿sí?, de coeficiente. ¿De dónde lo voy a sacar? Voy a dejar de compartir, dejo de compartir y después vuelvo acá. No se me perdieron, ¿no? No se me aburrió nadie, no se me durmió nadie, todavía no. Bien. Déjenme ver acá. Acá, ¿ven esta pantalla? Que dice fórmula. Juana, ¿sí? ¿Se ve? Ok. Bueno. A ver si puedo bajar esto. Bueno. No sé si llegan a ver, ahí dice justiciacórdoba.gov.ar. Si no, les pego el link. Va a ser más fácil, lo voy a pegar en el chat. Ahí está, se los pego en el chat. Bueno. ¿Se ve, no? La pantalla. Bien. Entonces. Esperen que voy a ponerme de este lado. Esta fórmula de Eras-Requena viene acompañada de un coeficiente de aplicación. ¿Sí? Recuérdenme en nuestro caso, ¿cuántos años le quedaban a Juan de expectativa de vida? 38, ¿no? Tenía 32 años, y según el INDEC, la expectativa de vida hasta los 70, con lo cual nosotros dentro de esta tabla, ¿sí?, años de vida útil, vamos a buscar el factor de aplicación. Entonces, si él tenía 38 años de vida útil, porque 32 más 38 son los 70 años de la expectativa de vida, el coeficiente de aplicación me da 14,84. ¿Me siguen? Bien. Es decir, cuanto menos años de expectativa de vida tenga, menor va a ser el coeficiente de aplicación. ¿Sí? Una cuestión lógica. Cuanto más años de vida, de expectativa de vida tenga, de vida útil, mayor va a ser el coeficiente de aplicación, a la inversa. ¿Se entendió de dónde lo saqué?
el coeficiente de aplicación. Juana, si me das el ok vos, ya listo, entiendo que todos. Bueno, voy a dejar de compartir para volver a la otra pantalla. Y seguimos con nuestro ejemplo. Acá. Entonces, teníamos la base del cálculo que iba a ser el ingreso, la remuneración, por el coeficiente de aplicación que surge, recuerden, de establecer los años de vida útil que le quedaban por computar a Juan, que en su caso era 38, me va a dar que este va a ser el monto a indemnizar. ¿Sí? Si yo multiplico estos 13.780 por 14,84, que es el coeficiente de aplicación, me va a dar este monto. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Ahora lo que yo tengo que ver es cómo distribuyo, ¿sí?, este monto de la indemnización entre los diferentes legitimados activos o damnificados indirectos, porque ellos se van a haber visto es decir, esta merma económica, ¿sí?, va a ser para todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo la distribuyo entre estos legitimados o damnificados indirectos? Bueno, voy a tener que ver primero la viuda, en este caso, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, no importa. ¿Cuántos años de expectativa de vida o cuál va a ser el periodo de lapso a resarcir? Bueno, ¿por qué pongo 38 años? Porque va a ser la expectativa de vida del damnificado directo, del fallecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese va a ser su tope, los 70 años, hasta ese momento, hasta los 70 años, que es lo que se entiende, según el INDEC, que va a tener de expectativa de vida el damnificado, que creo que era Juan, es decir, hasta ahí la va a sostener económicamente. ¿Sí? Por eso no puede ir más allá de que la expectativa de vida de la viuda sea mucho mayor. ¿Se entiende o no lo que quiero decir? ¿Sí? Bien. El hijo, que creo que tenía 6 años, bueno, va a tener 12 años, ¿sí?, hasta la mayoría de edad, y la hija, que tenía 3, va a tener 15 años de periodo de lapsos a resarcir, que es hasta la mayoría de edad porque tenía 3 años. Déjenme que voy a pasar a la otra pantalla. Entonces, acá voy a tener que hacer un cálculo matemático simple y voy a tener que sumar todos los periodos de lapsos a resarcir, los 38 años de la viuda, los 12 años del hijo y los 15 años de la hija, y esto me va a dar el total, ¿sí?, de periodo de tiempo a resarcir, que van a ser 65. Entonces, voy a hacer un cálculo de 3 simple para establecer el porcentaje que le va a corresponder a cada legitimado. Entonces, respecto a la viuda, voy a decir 38% dividido 65 me va a dar el 58% de la indemnización. Y así sucesivamente, 12% dividido 65 me va a dar 18% para el hijo, y 15% dividido 65 me va a dar 23% aproximadamente. Tiene algunos porcentuales que no están establecidos, pero para hacer un número redondo, que le va a corresponder a la hija. ¿Se entendió? Quizás es como demasiado para trasladarlo todo junto, pero mi idea era que ustedes vean cómo aplicar un cálculo matemático simple para poder cuantificar una indemnización por fallecimiento del 1745 inciso B, y cómo se va a distribuir entre los diferentes damnificados indirectos. ¿Sí? Igualmente yo ese cálculo se los puedo mandar, ¿sí?, no tengo ningún problema, se lo mando a Rocío para que ella se los comparta. Igual no es ninguna genialidad, es un cálculo, digamos, bajado a la realidad de esta fórmula. ¿Sí? No entendí por qué 65, porque vos vas a tener que sumar todos los periodos a resarcir de la expectativa del tiempo que le tenés que indemnizar a cada uno de los legitimados indirectos. ¿Sí? A la esposa le quedan 38 años, ¿sí?, de sostén económico que se ve desprevisto. Bueno, a la hija le quedan 15 años, al hijo le quedan 12 años, entonces cuando sumas todo, te va a dar 65. ¿Sí? A Juan le estaba diciendo, Juan Martín, que me estaba preguntando eso. Bueno, estimadísimos
mi idea era generarles más dudas de las que tenían, y seguramente lo he logrado, y, y bueno, nada, no es tan sencillo el tema de la cuantificación, es un tema muy complejo, muy, muy complejo, muy. Pero bueno, se hace transitándolo, ¿sí? Lo más importante es, vuelvo a lo mismo, la razonabilidad y la previsibilidad, ¿sí? Partiendo desde esos parámetros, siempre vamos a llegar a buen puerto y no nos va a pasar esto de que eh, pidamos un reclamo que sea absolutamente desorbitante frente a lo que termine siendo el monto de la sentencia, o lo que puedo llegar a obtener a través de un acuerdo, ¿sí? Así que no veo, la paliza ha sido grande, dice. ¿Por qué? Eh, sí, bueno, porque esta fórmula matemática toma como parámetro hasta los 18 años, ¿sí? Pero bueno, ustedes lo pueden, digamos, llevar hasta los 21, ¿sí? Alegando, bueno, la realidad es que, vuelvo a repetir lo mismo, eh, no está taxativamente, no está expresado, es decir, ustedes no van a ir a la demanda y van a decir, bueno, conforme a la fórmula Eras Requena, voy a hacer este cálculo matemático para decir 3 por 5 más 4 más, pues el juez, saben que los va a liquidar en la sentencia, ¿sí? Eh, Va a decir, no, nosotros no aplicamos estas fórmulas matemáticas para llegar a un monto de cuantificación. Es decir, este es un parámetro, ¿sí?, que ustedes van a utilizar para llegar, porque ¿cómo lo van a cuantificar? Van a decir, bueno, teniendo en cuenta las características personales del damnificado, voy a reclamar o lo que más o menos resulte de la prueba a producirse en autos, ¿sí? Vuelvo a repetir, siempre en última instancia van a quedar librados al árbitro judicial y lo que el juez entiende que corresponde indemnizar en ese caso puntual. Sí, coincido en lo que dice Silvio, eh, traerían mayor seguridad jurídica establecer un quantum preciso, por supuesto, ¿sí? Pero justamente por el tema de la previsibilidad, no solamente para uno, sino también para el otro, y también para el juez, ¿sí? Porque supongo que a los jueces no les debe generar ninguna gracia que sus sentencias sean apeladas y que el superior les diga, bueno, lo que dio es desorbitante o lo que dio es mezquino, ¿sí? Eh, entonces, entiendo que no es agradable para nadie esto de no tener, digamos, un parámetro de previsibilidad que nos permita navegar en aguas un poco más seguras, ¿sí? Es exactamente lo que dice Leonardo, es para tener un parámetro, pero un parámetro que va a ser a la razonabilidad de su reclamo, ¿sí? Eh, entonces, esta es la idea, ¿sí?, de estas pautas. O respecto a los hijos, hijas, lo calculamos hasta los 18 o hasta los 21. Lo pueden calcular hasta los 21, ¿sí? Recuerden que hasta los 25 es si acreditan que estudia, etcétera, así que se extiende la obligación alimentaria. Pero hasta los 21 va a ser la base, ¿sí? Vuelvo a repetir, ese cálculo es para que ustedes tengan una mera referencia, ¿sí? Lo van a ir adecuando en función de las diferentes actualizaciones que haya en lo que tiene que ver con la edad de los menores, alimentos, etcétera, ¿sí? Eh, Consulta, en instancia administrativa, las compañías abonan el daño moral, no, ¿sí? Ni el daño moral, ni el daño psicológico, son todos rubros que van a ser objeto de un reclamo judicial, ¿sí? Y la sana crítica, dice Silvio, es muy imprecisa. Coincido porque, bueno, justamente eh, vamos a tener diferentes indemnizaciones según el juez que nos toque o la jueza que nos toque en suerte, para fallar en nuestro caso, ¿sí? Y después, obviamente, también la sala que intervenga, porque cada una va a tener una opinión diferente. Así que bueno, les agradezco a todos. No sé, Rocío, si querés despedirnos. Espero que les haya servido un poco la charla. En Estoy acciones que acá, no pero no son... se me habilita la cámara, perdón. Ah, ok. No, la fórmula es para aplicarla en lo que tiene que ver en el fuero civil, ¿sí, chicos? O sea, bueno, que no le pagan, pero el reclamo igual en sede.
Pero el daño moral, ya me respondió que no lo pagan, pero lo reclamo igual en sede administrativa. A ver, si no tiene sentido que lo reclames porque no te lo van a reconocer, ¿sí? Por lo general, en una instancia extrajudicial con una compañía de seguros, lo que vas a reclamar es, si querés, digamos, un reclamo extrajudicial o un reclamo de terceros, lo que vas a tener que reclamar es nada más el daño patrimonial y la incapacidad, ¿sí? Pero no vas a poder reclamar el daño moral porque no te lo van a pagar. ¿Sí? Como reclamar, lo puedes reclamar en la cuantificación del reclamo, pero Profe, acá Alberto tiene la mano levantada, le a reactivo ver, el audio y ya vamos cerrando si quieren. bueno, perfecto, sí, porque tengo que entrar en otra charla. La verdad que es un tema que dispara, nos podríamos quedar toda la tarde, porque el tema de la cuantificación tiene muchas aristas para tratar, hay muchas cuestiones interesantes, ¿sí? Para debatir, y cada caso, porque la particularidad que tiene la cuantificación es que cada caso es un mundo. Entonces, no tenemos un parámetro, no les voy a dar una fórmula de decirles, bueno, esta es la manera de... No existe, ¿sí? Porque no la hay, ¿sí? Lo único que tenemos son pautas que lo que van a hacer es darnos cierta, vuelvo a repetir, siempre mi, mi foco, ¿sí? Mi línea, mi luz eh, en el océano es la razonabilidad y la previsibilidad, siempre estar lo más cercano posible a la razonabilidad. ¿Sí? A veces no se puede, pero bueno, esa es la tarea. Ahí, Alberto, a ver si... Hola, ¿me escucha, profesor? Buenas tardes. Perfecto, ¿cómo estás, Alberto? Bien, lo que no puedo entender, A ver, digamos, una sana crítica, ¿no? sí, El derecho es el mismo, las normatividades son las mismas. ¿Cómo puede ser que distintas cámaras apliquen distintas opiniones? ¿No se debería llegar a un hilo conductal donde, lógicamente, como usted marcó, dentro de la previsibilidad y la razonabilidad, o sea, fundado, con un fundamento de pedir lo que uno pide, y que realmente que no haya una contradicción, a ver si el juez me va a dar esto, o si la Cámara va a pensar esto, la otra Cámara piensa distinto? No es engorrar la situación para el que es víctima. No sé si me sí, comprende mi es idea. Por clarísimo. ahí es una idea pueril. Es clarísimo tu planteo, pero justamente, digamos, el problema que tenemos es de la cuantificación, que dependemos de la sana crítica y del arbitrio de quien tenga que resolver en ese momento eh, ese, ese No expediente debería o ser ese así, juicio. ¿no? No debería ser así, pero bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, siempre vamos a terminar en la decisión de alguien que no se puede despersonalizar, ¿sí? Porque es una persona y porque tiene... es decir, tiene, digamos, toda una concepción detrás de vida, ¿sí? ¿A quién Entonces, se refiere usted? ¿Al juez? a la persona que termina resolviendo ese expediente, Y ¿sí? bueno, va a ser el juez, nos Que va estamos a ser el refiriendo al juez. juez, ¿sí? Claro, pero si yo al juez le doy todos los fundamentos, como usted marcó, fundados, o sea, no inventados ni alocados, ni poner, Sí, es digamos, una que, suma, es que justamente la indemnización es plena, ¿sí? Eh, claro. Siempre va a ser la plenitud según lo que el ordenamiento jurídico, ¿sí? Tenga que, ¿Y o eso no entienda que... implicaría que los jueces no se han ayornado No, el tema es que a la realidad de la víctima, no? la realidad es que una cosa es que la indemnización sea integral, ¿sí? Y Sí, otra cosa es que la reparación sea plena. sí, Entonces, si nosotros nos basamos en lo que deberías, en el deber ser, ¿sí? La sí, indemnización debería ser integral, ¿sí? Hay que reparar todo el daño, ¿sí? claro. Eh, entonces, Es pero como que se sí, desvirtuaría. no, pero el tema es que de la reparación de todo el daño, volvemos a lo mismo. Hay todo un tema detrás, que es de análisis económico del derecho, que no permitiría soportar un sistema económico en el cual existe una reparación integral, que es el objetivo, ¿sí? Hay que indemnizar a la víctima todo el daño que ha sufrido, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque, es decir,
si a vos perdés, por Dios no quiera, pero toco madera, Sí, a sí, vos te entiendo. perdés una pierna, ¿sí? Y a vos te pagan Sí. 1 millón de pesos. Vas a decir, a mí, yo no quiero 1 millón de pesos, yo quiero mi pierna. O sea, mi pierna no vale 1 millón de pesos, ni vale 10 millones de pesos, ni vale 100 millones de pesos. No hay ningún dinero en el mundo que compense, ¿sí? La pérdida que yo sufrí o el daño que yo sufrí, ¿sí? Imagínate la vida de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro país, o No, en nuestro está ordenamiento bien. jurídico, es más barato, ¿sí? Eh, es más barato. Si vos atropellás a una persona, ¿sí? Tenés un siniestro en la circulación, ya no hablamos de accidente de tránsito, sino de siniestro de la circulación, te conviene matarlo, ¿sí? No, Que esa persona quede con una incapacidad, ¿sí? Porque el monto de la claro, yo, indemnización. yo voy a esto. Yo voy a No, esto, pero perdón que lo a lo que voy, interrumpa. sí, yo te entiendo a lo que voy. O sea, que vos decís, ¿por qué un juez va a decirme que me corresponde tal indemnización y otro me va a decir que corresponda tal? Eh, pero en realidad ninguno de los dos te va a indemnizar, ¿sí? El daño, ¿sí? No, eso lo entiendo perfectamente. Nosotros como futuros abogados o como abogados, en el caso mío, Sí. lo que no puedo entender que distintas salas piensen de forma distante unas de otras y donde uno Por- tenga que ir a la carga por la misma cuestión pero y pero probar. tiene que ver con eh, esto, Alberto, tiene que ver con que las salas están compuestas por personas, ¿sí? Que cada uno va a tener un criterio de valoración diferente. O sea, no se pueden despersonalizar. no, Yo está yo te bien, entiendo lo que vos decís. Sí, debería ser algo más objetivo. eh, claro. Debería ser. Una cosa es Porque, el debería ser y otra cosa es el ser, ¿sí? porque Eh, se deja, ¿sabe qué? En todo esto, nosotros como responsables de abogar por las víctimas quedan en un lugar subyacente al daño percibido. Y me parece ilógico que el juez no revea o los allegados al juez no le pongan en su mano eh, todo el andamiaje que realmente yo vuelvo a reiterar, siempre fundado en una razonabilidad, como usted marcó, y una previsibilidad, no tampoco poner un número irrisorio. Pero realmente hay que abogar para que la víctima no se sienta más víctima, porque tenemos casos de esta naturaleza. Y entonces yo creo que a ultranza todos los días, y yo creo que la víctima sigue siendo víctima aún así después de la indemnización. Lógicamente no se es que, puede pedir es 5.000 que millones, sí, pero justamente no sé, Galdós, nos enseñan un derecho. déjame que te agregue esto. Galdós lo que dice es justamente esto. Sí, Eh, Dice, la sentencia nunca va a ser justa. O sea, para alguien siempre va a ser injusta. claro, ¿Sí? Para el demandado, si la sentencia es exorbitante, va a ser injusta. Ahora, sí. si la sentencia es mezquina, para la víctima va a ser injusta. Entonces, nunca vamos a poder, siempre partiendo de que la sentencia va a depender de la sana crítica, de la razonabilidad del juez, que lo que entienda que corresponde indemnizar en ese caso, nunca vamos a tener una sentencia que sea justa, porque nunca va a ser justa para alguien, ¿sí? O a alguien le va a parecer mucho o a alguien le va a parecer poco, ¿sí? Entonces, estos intereses nunca van a encontrar un punto intermedio partiendo de esa base, ¿sí? Eh, Claro, claro. Yo creo que el fiel, no le quiero robar más Perdón, tiempo, Alberto, gracias. que te moleste, pero ¿podemos seguir con alguna otra Sí, pregunta? sí, sí, por favor. Así Sí, sí, de acuerdo. Gracias. no hay Gracias, problema. doctor. sí, no, por favor. Bueno, Eh, vamos con María. María, te pido que la pregunta sea muy breve porque tenemos que finalizar la clase unos minutos antes. María, te estoy dando el audio. no la veo, María. Justo le estoy pidiendo el audio. A ver, María, la voy a buscar. Podrían proponer otra clase, no sé, cuantificación 2. Claro, algún taller o, para todo Pero este tipo de no, cosas. es súper interesante. La verdad es que es un tema que a mí me han convocado a hablar de cuantificación en muchos congresos Listo. y a veces nos quedamos, no sé, son 2 horas y quedamos 4 horas porque vamos justamente para eso. Y Ahí, bueno, perdón, María, tenés ya la palabra. Sí, hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpeme, tengo la cámara apagada. ahí estás, María, Eh, María de Los Ángeles. ¿Cómo estás, ¿Cómo le María? va? Quería Bien. hacerle una pregunta. ¿Qué criterios o qué parámetros tenemos que tener en cuenta para calcular el daño moral
el daño punitivo y la privación de uso de un automotor en un reclamo contra una compañía de seguros por incumplimiento contractual. ¿Qué Mirá, podemos tomar en cuenta? el daño, mirá, yo te voy a hablar como, digamos, de lo que sucede en la práctica, ¿sí? Sí. O lo que cuando vos pateás los tribunales, o sea, preguntás cuánto es lo que están indemnizando en concepto de consecuencias de daño a las consecuencias no patrimoniales, antes llamado daño moral. Por lo general te indemnizan el 50% del daño patrimonial, ¿sí? Ajá. Eh, Sí. Siempre y cuando vuelva a la razonabilidad, ¿sí? Sí. Pero siempre toma como ese parámetro, ¿sí? Ajá. Que es el 50%. Y bueno, y la privación de uso lo vas a tener que... Es más fácil de cuantificar, ¿entendés? Porque vos vas a decir, bueno, yo para trasladarme tengo que gastar X cantidad de, no sé, por decir algo, un Uber me sale 500 pesos por día, entre ida y vuelta, bueno, entonces tengo 10 días, son 5. Eso es como mucho más fácil de cuantificar, ¿sí? Ajá. Son parámetros, digamos, que vos podés fácilmente establecer una cuantificación. Quizás lo otro escapa más a un cálculo tan lineal, ¿sí? Claro, y daño punitivo, por ejemplo, Y el ¿qué, daño, qué tenemos que tener en cuenta? y el daño punitivo, la realidad es que te vas a encontrar con una... Primero que el daño punitivo no tenemos la función sancionatoria en el Código Civil y Comercial, ¿sí? No sé, ustedes saben que en el Código Civil y Comercial nada más tenemos la función preventiva del daño, 1710 y siguientes, 1711, 12 y 13, y la función resarcitoria, que es de la que hablamos, que lo que buscamos es justamente la reparación de un perjuicio cuando este perjuicio ya está generado. Es decir, la función resarcitoria entra en juego ex post, ¿sí? Una vez que el daño ya está causado, la función preventiva ex ante. Lo que no tenemos, ¿sí? Porque fue erradicado del Código Civil y Comercial, es la función sancionatoria, ¿sí? Es decir, esta multa civil propia del derecho al consumo que nada más tiene aplicación en la Ley de Defensa del Consumidor. No es de aplicación en reclamos civiles, ¿sí? Así que guarda con eso porque la función sancionatoria, más allá de que han quedado algunos artículos colgados en el Código Civil y Comercial que remiten a la, a la función sancionatoria o a la multa civil, finalmente no pasó, ¿sí? El análisis legislativo y no lo tenemos en el Código Civil y Comercial. Solamente tenemos la función preventiva y resarcitoria. Ahora, si vos estuvieses... Sí. No, le iba a preguntar, entonces no lo podemos pedir No. en un reclamo de incumplimiento, no. aunque sea por incumplimiento contractual. Si no es de defensa del consumidor, no. Si no es de derecho al consumo, no lo podés reclamar porque no tenemos la función sancionatoria. ¿Sí? O sea, lo puedo reclamar, pero iniciarlo en el fuero comercial. Si reclamás por un tema de consumo, sí. Claro, por incumplimiento contractual. Porque solamente está amparado la función sancionatoria o está contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor, no en el Código Civil y Comercial. Y una última cosita, doctor, perdón. Con respecto a la privación de uso, se calcula desde el día que ocurrió el siniestro, por ejemplo. Desde el momento que sucede cada daño, sí. Hasta el día del efectivo pago. Hasta el día en que vos recuperás, digamos, el vehículo. El vehículo, exacto. Ah, ok. Bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, porque si no, no vas a pedir una privación de uso en un juicio que te dura 50 años, ¿entendés? Claro, no, por eso tengo esa duda, porque es un hecho que pasó en agosto, yo tengo que iniciar la demanda ahora, entonces por eso me está costando calcular en privación de uso cómo hacer el cálculo, la cuantificación. Claro, vas a tener que ver, digamos, el tema del movimiento, del gasto de traslado que te generó, claro. ¿Sí? O que se te vio impedido. Claro. Bueno, muchas gracias, doctor. No, de nada. Bueno, profe, los tengo que dejar. Gracias. Un gusto haberlos conocido a todos y espero que tengamos cuantificación 2 y nos volvamos a ver. Muchísimas gracias a usted, profe, a todos los asistentes. Recuerden que los certificados se van a enviar por mail una vez finalizada la oferta completa de cursos. Les pedimos paciencia, se envían, pero demoramos unos días en que lleguen. Así que nada, sin más que decirles, muchísimas gracias. Hasta luego. Éxitos a todos. Gracias, Rocío. Gracias. Chao. Chao.